En este video vamos a ver la facilidad con la que podemos nosotros hacer que nuestro selector de velocidades cambie las velocidades así de fácil y no como sucede con este. Este está totalmente duro, difícil de cambiar una velocidad, entonces yo te voy a enseñar en este video cómo reparar ese detalle, a cómo armarlo también y por último, y no menos importante, y al final del video vamos a ver también cómo comprobar cuando un selector de velocidades se encuentra en buen estado o cuando no. ¿Ok? Así que quédate en el video que ya comenzamos. Para la reparación vamos inicialmente a ver estos dos tornillos, vamos a quitarlos, pero para quitarlos también vamos a sostener aquí nuestro cierre donde están los contactos y vamos a ir entonces quitando un tornillo, vamos a quitar el otro también, ok, y vamos a quitar suavemente este. Aquí tenemos nosotros las pistas, ¿verdad? Aquí tenemos la pista de fase, de la línea fase, y tenemos la pista también de las velocidades, ¿ok? Los contactos. Hacemos a un ladito esto. Y ahora, para desarmar aquí, para desarmar, nosotros debemos tener mucho cuidado porque resulta que aquí en esta zona vemos un balín. Aquí vemos un balín y al otro lado, es decir, en esta posición tenemos otro balín. Y en medio lo que existe es un resorte. Esta lámina no es a la que me refiero, sino que hay un resorte aquí, en esta parte de acá, el cual realiza presión hacia los lados por medio de los balines y es lo que permite el cambio de una velocidad a otra e inclusive también el encendido y el apagado. ¿Ok? Aquí tenemos esta lámina, es la que hace el puente entre la pista de las velocidades y la fase, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace posible que haya esa continuidad y ese contacto. Ok, ahora con mucho cuidado y tapando un poco aquí para evitar que los balines salgan y se nos vayan a confundir, vamos a ir empujando este émbolo hacia afuera, ¿ok? O hacia abajo, a como ustedes quieran. Ahí tenemos ya nosotros desarmado esto. Miren, aquí tenemos el resorte, que ya se me cayó, el resorte y los dos balines, ¿ok? Vamos a poner entonces esto, vamos a apartar un poco los elementos de nuestro selector y nos vamos a ayudar de este pequeño trapito, vamos a ponerlos aquí. Les aconsejo colocar esto ya sea en un recipiente aparte o bien sea en un trapito como este para darle la lubricación que vamos a hacerle ahorita para la debida reparación y que quede suave nuestro selector. Ok, entonces, ¿por qué se pega tanto el selector? ¿Por qué se vuelve duro? Porque simplemente se le introduce polvo. Pero no solo ahí, sino que también acá, miren, aquí hay existencia de polvo, está un poco sucio, no está tan sucio, pero si ustedes ven ahí hay unas pequeñas muestras de polvo que nosotros tenemos que obviamente limpiar y eliminar, ¿ok? Aquí también un poco. Y ahí ya lo tenemos más o menos limpio. Sería mejor si lavamos con agua y jabón o con agua y detergente. Esto, ¿ok? Pero lo ideal es eliminar el polvillo que se ha acumulado durante ya buen tiempo. Recuerden de que el mantenimiento es lo que conserva los elementos de tu ventilador en buen estado. ¿Ok? Entonces miren, aquí ya habiendo eliminado el polvillo que había ahí, ya nosotros podemos lubricar el resorte y los dos balines. Vamos a dar una limpiadita antes de lubricar para eliminar el polvo que hay en los balines. Eliminamos ese polvo, limpiamos un poquito también el resorte y bueno, ahí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer entonces, como ya te dije, vamos a aplicar aceite, un poquito de aceite aquí a
el resorte y los dos balines. Y ahora que ya le aplicamos el lubricante a nuestros balines, vamos solamente a quitar el excedente. Quitamos el excedente de aceite y en el resorte también, ¿ok? Así que ya tenemos lubricados nuestros balines y el resorte, y ahora viene una parte muy, pero muy importante, que es el armado. El armado es muy sencillo, es muy fácil, solo tenemos que ingresar el resorte aquí en la parte central, ingresamos uno de los balines e ingresamos también el otro balín. Tratando de dejar esta parte hacia adelante, porque es lo que nosotros vamos a ingresar en este momento aquí, ¿correcto? Entonces vamos a ingresar el émbolo y vamos a dejarlo ahí, ¿correcto? Ahí ya tenemos nosotros nuestro émbolo introducido, lo dejamos hasta el fondo, al tope, y ahora vamos a colocar la lámina central o el contacto central, que es donde nosotros, lo que nos permite hacer el contacto, mejor dicho, de continuidad entre las velocidades y la línea fase. Miren ustedes que la lámina queda con los contactos hacia arriba, ¿ok? Ya se fijaron, queda con los contactos hacia arriba, así es como la deben de colocar. Y ahora vamos a poner nuestra respectiva tapa, prácticamente donde van las pistas de las velocidades y fase, ¿correcto? Entonces aquí ponemos, así de fácil, miren, así de fácil. Y ahora ya vamos a colocar los respectivos tornillitos para ya empezar a cerrar nuestro selector. Y vamos a comprobar cómo nos quedaron, ¿verdad? Las velocidades, o cómo nos quedó el selector trabajando, si realmente suavizó o no suavizó. Entonces, ahora vamos a comprobarlo. ¿Ya vieron? Está totalmente suave. Pero ahora, si quieres comprobar que tu selector de velocidades se encuentre en buen estado, si queremos comprobar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a sujetar así, nuestro selector, y vamos a tomar el multímetro, lo ponemos en continuidad, ahí donde lo tenemos, comprobamos y ahí tenemos continuidad. Entonces miren que aquí está la conexión de fase, aquí está la conexión de fase, y aquí tenemos nosotros nuestras tres velocidades. Vamos a ver cuál velocidad está activa. No hay ninguna aquí, esta aquí y esta aquí. Aquí hay una velocidad activa, ¿correcto? Voy a mover para acá. Aquí no hay, aquí no hay y aquí no hay. Está en posición de apagado. Movemos una posición el selector y siempre desde fase tocamos aquí. No hay, aquí no hay y aquí sí hay. Miren, aquí tenemos una velocidad activa. Entonces, si yo muevo el selector una vez más para acá, ya no me debe de dar aquí, sino que aquí. A ver, ahí está, miren. ¿Ya vieron? Vamos a poner el multímetro en esta posición para que lo veamos mejor. Si yo tengo fase aquí, miren que aquí tengo fase, entonces esta velocidad no me da, pero esta sí. ¿Ok? Y ahora muevo el selector una vez más. Y en esta posición me tiene que dar aquí. Pero no me tiene que dar aquí y no me tiene que dar acá.
Y una vez más, si muevo el selector, no me tiene que dar en ninguna de las velocidades. Entonces, coloco aquí mi conexión fase, aquí, no me tiene que dar aquí, ni aquí tampoco. Y siempre tengo continuidad. Quiere decir que este selector se encuentra en buen estado. Si este video ha sido de utilidad para vos, te invito a que nos dejes un comentario y cuántas veces pensaste que tu selector ya no servía solamente porque estaba endurecido. Déjanos ese comentario y ahí te esperamos con más videos.